@Pranganos. Cinemóvil Tlacuache. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva sección de Semiótica Holística. En esta ocasión vamos a discutir la película Food Inc. Se trata de un documental del año 2008, estadounidense, en donde todo gira alrededor de la comida y de dónde viene la comida. Este documental está dirigido por Robert Kenner y nos hace pensar mucho no solo qué es lo que comemos, sino de dónde proviene y cómo esto es parte de un sistema muy amplio de industrialización. Ojalá nos puedan acompañar y puedan poner aquí sus dudas, comentarios y podamos aquí comenzar una dinámica en la que ustedes tengan también la palabra. Aquí nosotros estamos para mediar ideas y les agradecemos de nueva cuenta que estén en sintonizando esto que es Semiótica Holística. Comenzamos, gracias. The way we eat has changed more in the last 50 years than in the previous 10,000. The modern supermarket has on average 47,000 products. The industry doesn't want you to know the truth about what you're eating, because if you knew, you might not want to eat it. We've never had food companies this powerful in our history. Everything we've done in modern agriculture is to grow it faster, fatter, bigger, cheaper. If you could grow a chicken in 49 days, why would you want one you got to grow in 3 months? When you go through the supermarket, there is an illusion of diversity. So much of our industrial food turns out to be rearrangements of corn. Sometimes you look at a vegetable and say, okay, well, we can get 2 hamburgers for the same price. They have managed to make it against the law to criticize their products. There is an effort to make it illegal to publish a photo of any industrial food operation. I find it incredible that the FDA wants to allow the sale of meat from cloned animals without any labeling. Peanut butter contaminated with salmonella. E. coli has been found in spinach, apple juice. Smells like money to me. The average consumer does not feel very powerful. It's the exact opposite. When we run an item past the supermarket scanner, we're voting for local or not, organic or not. Look at the tobacco industry. The battle against tobacco is a perfect model of how an industry's irresponsible behavior can be changed. Imagine what it would be if, as a national policy, the idea would be to have such nutritionally dense food that people actually felt better, had more energy, and weren't sick as much. You know, now see, that's a noble goal. People have got to start demanding good, wholesome food of us, and we'll deliver, I promise you. Hola de nuevo. Les agradecemos que estén aquí en Cinemóvil Tlacuache, en esta que es Semiótica Discursiva, el espacio donde vamos a hablar sobre películas y en esta ocasión estamos hablando de Food Inc., un documental del año 2008. Y para presentar este tema contamos con la presencia de nuestra coordinadora Pamela. Hola Pamela, ¿cómo estás? No te escuchamos. Hola, hola. Bueno, para quienes no conozcan a Pamela, tenemos un poco de problemas de conexión. Pamela es filóloga y es la coordinadora del proyecto Tlacuache. Y hola, ¿cómo te encuentras hoy? Pues buenas noches, muy bien. En otra emisión de Cinemóvil Tlacuache en su modalidad virtual con pues como ya lo saben, ciclo de cine holístico en estos análisis justo de semiótica holística, donde los materiales que les estamos trayendo y de los cuales estamos hablando y debatiendo, pues justo van en torno a generar una conciencia y un autocuidado pues propio para también cuidar de nuestro entorno. Entonces agradecemos que estén en la emisión de hoy y pues adelante. Sí, a darle. También en esta ocasión tenemos la presencia de nuestro compañero Abdul. Abdul, hola, ¿cómo estás el día de hoy? Pranganos.org.
Yo, Walitzinoca, Noshtin, Sencatlazocamati, muchísimas gracias por volvernos a ver en otra ocasión. Siempre un gusto hablar con todos ustedes. Sí, y bueno, también para que esta charla se ponga más interesante y sea más fructífera, ya lo reconocen ustedes. Tenemos aquí la presencia de nuestro nutriólogo estrella. ¿Cómo estás hoy, Ramón? Hola. Ya, tenía el micrófono desactivado, perdón. Estamos bien, gracias por acompañarnos en otras sesiones del Cine Debate. Y como ya bien dijo Jorge, ahorita vamos a hablar sobre Food Inc. Y pues adelante. Sí, es un tema que el documental es un tema que es bastante importante, ¿no? Es un tema que es bastante relevante porque nosotros somos lo que comemos, obviamente. Y así como somos lo que comemos, es bien raro que a veces no sabemos de dónde viene lo que comemos. Es algo en lo que tenemos que estar también muy presente, cuestionarnos y reconocer nuestro alimento de dónde viene. Para esta sección, que sería la sección introductoria, ¿qué les pareció el documental? Pues un poco, ya venimos como de una historia de documentales de este tipo, justo como tal vez evidenciando lo que queremos ver o lo que nos llegamos a ver dentro de los procesos de los alimentos y cómo es que llegan a nuestras mesas. Y el documental de hoy me parece que es un poco acertado conforme esta secuencia en la que vamos. De más allá de ver los procesos de industrialización, pues ver qué opciones y por qué se generó este tipo de mecanismos de producción masiva. Sí, la película nos introduce a un reconocimiento como general de la producción industrializada de alimentos y me llama mucho la atención cómo la película comienza señalando esto, que estamos ante la ilusión de dónde vienen los alimentos es solo una ilusión y señala, por ejemplo, que las vaquitas y toda esta cuestión como campirana en la que yo me puse hoy muy ad hoc, es algo bien vendido y es algo bien producido para que nosotros, mientras consumimos, tengamos esa creencia de que nuestros alimentos vienen de la granja feliz. Algo que el documental, así como va avanzando, nos va mostrando que no es cierto. ¿No, Ramón? Exactamente. Pues bueno, primero cabe destacar que pues es un documental que está hecho de un país muy diferente, de la cultura estadounidense, y que pues bueno, eso no quiere decir que en otros países se maneje de una manera diferente. Entonces también como que nos está dando una visión este documental sobre de dónde realmente vienen los alimentos. Como bien dice Jorge, no es una granjita feliz, sino más bien es una fábrica para una hiperproducción de alimentos, ¿no? Sí, es una fábrica, es una línea de producción, así nos lo pone también gráficamente el documental, mostrándonos unas líneas de producción tanto de las semillas, de los animales, y que esto no es como un proceso ya artesanal, ¿no? Por decirlo de una manera, obvio no lo es, pero sino que obedece ya a un modo de producción muy amplio, muy estandarizado y que sí tiene su génesis, y más adelante veremos esto más a detalle. Uno de los aspectos también bien relevantes del documental y del que nos estará hablando nuestro compañero Abdul es la cuestión de la salud, cómo también a nivel pues de nuestro cuerpo hay repercusiones, ¿no, Abdul? Sí, pues igual nuevamente retomando esta línea que venimos en los últimos documentales en torno a la alimentación y sus repercusiones sobre el cuerpo humano, pero en particularmente sobre el cuerpo humano de los mexicanos. Sí, que como muy bien dijo Ramón, pues este documental se centra sobre una sociedad que tiene un modo de producción, bueno, el mismo modo de producción que se comparte en muchas partes del mundo, pero de un modo intensificado. Entonces las consecuencias y todas las imprevistos que genera tal poder adquisitivo son completamente diferentes a lo que muchas veces nosotros podríamos imaginarnos, ¿no? Pero de algún modo siempre están encaminados, siempre hay factores que se correlacionan. Así es. Y bueno, para comenzar este debate, me gustaría poner un tema sobre la mesa, ¿no? Es ¿de dónde viene esta manera de producir así masiva, tan grande? ¿De dónde viene, Ramón?
Pues bueno, como ya habíamos mencionado, ¿no? Lo primero que nos explican en el documental es que pues surge una cadena para poder dar de comer pues brindar un servicio, perdón, de alimentación a las personas, ¿no? Pero pues cuando le empiezan a ver juguito a esto, bueno, esa es mi forma de ver las cosas, cada quien tiene la suya, empiezan a ver juguito, empiezan a surgir cadenas de restaurantes, ¿no? Tal vez es como lo ponen aquí en el documental con McDonald's, ¿no? Entonces empiezan a hacer una como especie de estandarización de la forma de cocinar. Entonces todos los restaurantes tienen que tener la misma cantidad de carne, la misma cantidad de jugos, la misma cantidad de salsas, de aderezos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es con donde empieza a surgir lo que es la hiperproducción de alimentos, porque pues se tiende que ¿cómo se llama? Se tiende que a producir alimentos de una misma calidad, gama de calidad. Entonces ahí es cuando empieza pues a hiperproducir esta especie de alimentos, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza precisamente con esta parte. Sí, es muy, muy importante señalar también algo que nos dice el documental y que esta primera parte nos muestra quién es el actor principal, el impulsor de este cambio, que es McDonald's, ¿no? Y es McDonald's en un esquema de producción de hamburguesas. Y lo importante ahí, considero, desde un punto de vista personal, pero nos interesa reconocer sus opiniones. Por favor, escríbanos. Ustedes, ¿cuándo se dieron cuenta que esta ilusión de la granja no era real, ¿no? ¿Cuándo se comenzaron a cuestionar de dónde venían sus alimentos? Y bueno, lo que hizo McDonald's, de acuerdo con el documental, fue comenzar a hacer que todos los sabores y que todas las presentaciones fueran las mismas en una región muy alejada o en el país que era Estados Unidos y sus distintos estados. Y al día de hoy podemos reconocer que no solo existe McDonald's, ¿no? Sino que hay un modelo que han adoptado otro tipo de empresas en donde se trata de estandarizar, ¿no? A veces se encuentra hasta en el café mismo, en una taza de café, la estandarización, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, estas cápsulas de café ya muy famosas y bastante contaminantes que pretenden también estandarizar un producto, ¿no? Pues sí, otra cosa de la que, bueno, no habíamos comentado hace un momento, es pues cómo empiezan de esta hiperproducción que les había comentado, pues de dónde viene, ¿no? Y entonces se han surgido, aparte de dónde vienen los alimentos, pues habíamos hablado sobre esta parte de que entras a un supermercado, ¿no? Y pues ves muchas marcas de alimentos y ves muchas variedades, pero en realidad los productores siempre son los mismos. Entonces, bueno, otra parte que es importante destacar es por lo mismo de la hiperproducción y que pues lo que interesa a fin de cuentas a una empresa es el producto, que mientras más tengan, pues mayor es la ganancia. Viene esta parte que estamos viendo en pantalla, ¿no? Como conforme pasa el tiempo, pues ahora los galliformes, que vienen siendo pues los pollitos como los conocemos, pues los van pasando por un proceso como evolutivo, por no decir que han sido modificados de alguna forma, que no nos consta, pero pues muchos sabemos que sí, y esto para el aumento de la producción qué cruel imagen, aumento de la producción de productos cárnicos, ¿no? Entonces, pero yo quiero poner una parte aquí que es como que de vital importancia. No solamente es que hayan sido modificados genéticamente, sino también porque una industria, pues, lo que les importa es que no se enfermen los pollos, ¿no? Y al no enfermarse estos, pues, los aíslan, ya tienen en condiciones más controladas, ya no están corriendo por ahí en la granjita feliz, pero sí los tienen en una caja donde ellos van a estar precisamente ahí metidos todo el día con el fin de, pues, evitar que estos se enfermen, pero el efecto positivo que tienen es que, pues, crecen y pues tienen una mayor cantidad de carne, ¿no? Otro punto que acabamos de resaltar es el de la explotación de un producto, ¿no? El maíz, y cómo a partir del maíz
sacan pues muchas cosas, ¿no? Que es refrescos, el jugo de tomate, la catsup, en sí, muchos aderezos. Y todos estos, pues, es lo que nos comemos en la industria, ¿no? Y como ya sabemos, la gran cantidad de carbohidratos que tiene el maíz y, pues, lo que nos estamos metiendo al cuerpo, ¿no? Por eso muchos dicen, es que, pues, estoy comiendo considerablemente, pero, pues, estoy subiendo mucho de peso. Bueno, pues, es que, pues, de ahí viene, ¿no? De los productos que, pues, están muy cargados en cuanto a carbohidratos. Sí, y el documental a mí me dio una mirada crítica a este cambio hacia la comida sana, la comida orgánica, ¿no? Hay muchas personas que están sustituyendo su consumo de lácteos, específicamente de leche de vaca, por esta llamada leche de soya, ¿no? Que, bueno, en primera no es leche, ¿no? Pero así se le dice, bebida de soya. Y el documental desde hace ya, o sea, es del 2008, estamos hablando de hace 12 años. Desde hace 12 años nos está comentando que las industrias están adoptando un sistema de producción que nos está cambiando a nosotros nuestra manera de alimentarnos. Entonces, al día de hoy, pues me hace cuestionar también cuando yo pido mi cafecito con leche de soya, ¿no? O leche de almendras, puesto que esto es parte de una producción ya desde la semilla. Entonces, toda nuestra manera de alimentarnos y a lo que tenemos acceso cuando vamos hasta un supermercado, pues ya está bien definido. Ahora, algo que en el documental me llama mucho la atención es una postura que hay desde el productor. El productor, cómo nos llega a comentar, a desilusionarnos, a decirnos que las cosas no son así y que son parte de un sistema que les ha obligado a hacerlo de tal o cual manera. Este es el caso de los pollos. Los pollos en donde, pues no nos dice como tal, pero nos comentan que se les obliga a los granjeros o a las personas que se dedican a crear los pollos que les quiten la luz solar, ¿no? Que hasta tener un control de la luz solar tiene un control sobre su crecimiento y sobre que desarrollen estas partes tan grandes y carnosas, ¿no? Que a las que estamos bien acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados a los boneless, estamos acostumbrados a las pechugas muy grandes, pero esto no es natural en una producción, pues, común, ¿no? Exactamente. Sí, y bueno, pues muchas gracias, Ramón, por comentarnos también y traernos ese punto que pues parece que es muy relevante, ¿no? El también no ver cómo se les trata a los animales. Tenemos aquí la participación de Vito Andolini, en la que él nos comenta, un saludo, Vito, que le causa un gran impacto ver la escena de la vaca que tiene un orificio. Yo no conozco bien este sistema de producción, pero la película, el documental, lo que nos muestra es que hay un control de sus bacterias. Para los que no la han visto, igual se las voy a spoilear tantito. Es una vaca que se encuentra así de lado y tiene un orificio por aquí. Y los granjeros o las personas que lo están creando le meten la mano ahí, o sea, le meten la mano al cuerpo y sacan muestras o meten ciertas bacterias para tener un control sobre el organismo, pero así muy total. Sí son escenas sí son explícitas, pero también es parte de un tipo de investigación, ¿no, Ramón? Y de una manera de relacionarse con estos animales de producción. Exactamente. De hecho, en las ciencias pecuarias, pues también tienen así como que su rama de la nutrición. Yo ahí sí no le sé mucho, pero sí he tratado con gente que sabe mucho de ese aspecto y yo también veía las imágenes y decía, ¿cómo le abren uno ya al pobre animalito y le meten la mano, no? Pero pues yo no sabía que es muy normal en eso. Y bueno, ellos lo hacen, justifican que no le duele. Y sí, pues yo por lo que he visto se ve que no les duele. Y lo hacen con el fin de ver, por ejemplo, pues diferentes estudios, ¿no? De los que yo me acuerdo es para ver la digestibilidad de algún pasto, porque a ellos lo que les interesa, como bien sabemos, es que pues una vaca dé leche de calidad, que dé muy buena carne. Entonces, ¿qué hacen? Pues le meten nuevos alimentos, nuevos pastos, ¿no? Forrajes. Y ellos lo que hacen es, ¿cuánto forraje le estamos dando y qué tantos kilos? Entonces, es ahí donde viene la parte del hoyo, ¿no? En el estómago, porque están viendo
precisamente cuánto de esto se está digiriendo y hacen pruebas de proteínas, cuántas se están digiriendo, lípidos, todo ese rollo, ¿no? Entonces, más o menos es para ver precisamente eso, ¿no? La interacción que tiene estos rumiantes con sus alimentos y también para medir el consorcio de bacterias que están precisamente en su aparato digestivo. Sí, y bueno, la escena es bastante gráfica, no hay sangre, pero véanlo, les recomendamos el documental, se encuentra en toda esta línea, una línea que no se trata solo de criticarlo al documental así sin sentido, sino también de criticarnos a nosotros mismos sobre cuáles son nuestros hábitos alimenticios. Y en este tipo de crítica también nos podemos preguntar a nosotros mismos, una pregunta grande, ¿no? Y antes de pasar a esta gran pregunta, me gustaría comentar esto que nos dice Elena Morales, en el que ella piensa que el documental mueve a la juventud principalmente a dejar de comer carne de algún animal, pero empiezan a consumir alimentos industrializados, por ejemplo, pan dulce, galletas, papas fritas. Sí, también es una manera de ver el documental que nos está incitando a criticar el sistema, criticar la manera en la que nos estamos alimentando, y sin embargo, esta propuesta que nos tiene el sistema es una parte más del sistema, ¿no? Entrarle a toda esta hiperproducción, más bien al consumo de una hiperproducción, con productos que tenemos a la mano en cualquier tiendita o que tenemos en el supermercado. Una y otra vez en el documental vemos imágenes de supermercados, de cómo avanzamos sobre los estantes y vemos ahí una oferta, pero lo que nos comenta también una y otra vez el documental es que esta oferta es limitada, que tampoco es la gran oferta. Es también parte de la ilusión de que tenemos posibilidades. Y miren, aquí podemos ver algunas escenas, pero pues basta con que vayamos a cualquier súper nosotros. Pero el documental nos dice, todo esto, por ejemplo, todos estos productos, como ya nos comentó Ramón, productos como la catsup, productos como las salsitas, el jarabe, las mayonesas, etcétera, todo tiene estos ingredientes de tipo maíz, ¿no? Que es parte de esta régimen, o sea, régimen como imposición alimenticio que nos tiene la propuesta capitalista. Ahora, yendo un poco hacia el lado de, por ejemplo, los animales, ¿no? Una pregunta, y ahí vuelvo al tema, una pregunta grande que nos haríamos es si sabemos lo que comen, lo que nosotros nos comemos. Y para esto tenemos la participación de nuestro compañero Abdul. ¿Cómo estás, Abdul? A ver, cuéntanos un poco, ¿qué come lo que comemos? Bueno, esa pregunta es muy interesante, con esa partimos para hablar de un montón de cosas, pero me gustaría regresar en torno a lo que hablaban sobre cómo es que hay opciones en torno a la comida muy limitadas. Me llamó mucho la atención el comentario que hicieron sobre, pues bueno, le dices no comas tal cosa, pero automáticamente van por la comida chatarra, ¿no? Pero la comida chatarra en los jóvenes es una constante que ha estado. Pero algo que me gustaría resaltar y que hace muy bien el documental es toda esta industria de publicidad que hay en torno a los alimentos, ¿no? En otras ocasiones, bueno, en el pasado, en todo el resto de la historia, pues los alimentos eran algo que se asociaba con la subsistencia, ¿no? Con tener este modo de vida, con vivir, ¿no? Pero ahora la publicidad asocia los alimentos con estilos, ¿no? De vida, con estatus, ¿no? Asocian ciertos alimentos con ciertas formas de vida, con ciertos modos de ingresos, ¿no? Con ciertas aspiraciones del ser, ¿no? Y del querer ser. Bueno, es lo que vamos a ver más adelante, por eso hay como muchas modas en las dietas, ¿no? Como también esta onda también de que hablábamos sobre lo fitness, ¿no? Lo slim, lo light, ¿no? Lo que es mejor, ¿no? Seguro a nuestra salud. Y bueno, pasando más adelante, esta creo que es una variable muy importante pues para saber y determinar por qué los jóvenes se decantan por ciertos alimentos, y es que en esta búsqueda de identidad es muy fácil tratar de asociarse con ciertos grupos de personas que compartan estos gustos. Entonces sí, es por ahí interesante ahí, y los sabores, ¿no? Que se asocian a esas emociones, porque pues no es lo mismo, supongamos que un pastel industrializado que un alimento muy condimentado, ¿no? Y lo que reacciona en el cuerpo es completamente diferente. Entonces, bueno, no sé si quieran pasar a esta parte de vinculación y salud o tengan algún otro comentario.
Pues miren, tenemos un comentario de Elena. Elena Morales nos comenta también que, bueno, que es importante informar que dejar de comer no nos hace comer saludable. O sea, sí, es parte de lo que queremos aquí informar, parte de la importancia que tiene aquí nuestro compañero Ramón. Él como nutriólogo también está constantemente dando estos consejos. Les invitamos a todos ustedes a que se unan también a estas sesiones que tenemos. Ramón, una invitación a que se unan a las sesiones contigo, por favor. Bueno, pues como parte del proyecto Tlacuache, que donde está nuestra arriba, literal, arriba a la izquierda, Pamela, con las partes de las sesiones de yoga, y pues bueno, un servidor está dando las pláticas de nutrición, y únanse, y ahí en la página de Proyecto Tlacuache se encontrarán ya en las mismas sesiones que ha dado Pamela, y las que he dado yo, que han sido sobre las del plato de buen comer, higiene y seguridad de alimentos, actividad física, interacción sobre fármacos y alimentos, y la importancia de los nutracéuticos. Y hasta ahí es donde vamos ahorita. Sí, y son bien interesantes y es muy relevante este tema, en serio. Es algo que nos apasiona mucho informarles también a ustedes en este sentido que dice Abdul. Sí, a veces las dietas son modas. Sí, en este documental que vemos son imposiciones industriales. Claro que sí, pero aquí lo que les estamos ofreciendo es la alternativa, una alternativa que sí está al alcance de los bolsillos, al alcance también de nuestra cultura, ¿no? Porque estar adoptando cuestiones de otro lado es a veces muy difícil. Se comenta que comer saludable también no es para todos y sí, claro que no lo es. La oferta gastronómica que tenemos en nuestro país, en nuestros estados, no es que sea escasa, es muy vasta, pero también está llena de carbohidratos y está llena de cosas que a veces no son tan saludables. Entonces, por eso nosotros estamos aquí, para poder comentar esto y que ustedes también nos den sus recetas, por ejemplo, y hacer un programa de recetas en un futuro, se me ocurre. Pero bueno, ¿qué tal los animales? ¿Qué come lo que comemos? Abdul, ¿nos puedes comentar algo al respecto, por favor? Sí, disculpas que se fue un poquito la señal. ¿Me podrías volver a repetir la pregunta? No, sí, claro. Estamos en esto de ¿qué come lo que comemos? O sea, ya nos estamos cuestionando nosotros qué comemos. Vamos a dar un pasito atrás y preguntarnos, ¿qué come lo que comemos? Pues bueno, para empezar, no sé si alguna vez alguien se ha cuestionado esto, ¿no? Normalmente vemos pues la comida ya hecha, ¿no? Desde que somos niños, bueno, antes de empezar a tener como esta relación con la comida, pues simplemente ya está, ¿no? Ahí servida, no sabes qué es, te dicen que te la comas, pues bueno, ¿no? Pues me dice mi mamá que me la coma, por lo tanto debe de ser bueno. Entonces lo convertimos en un hábito que no se cuestiona, pero pues ya de grandes lo empezamos a, bueno, no todas las personas, ¿no? Ni también hay que cuestionarnos qué es ser grandes, ¿no? Pero a veces llega el punto en el que es, bueno, o sea, si esto me nutre, por lo tanto, aquello que nutre a lo que me nutre, ¿me debe de nutrir de algún modo indirecto o no me nutre de nada, ¿no? Entonces, bueno, esta inquietud, tú lo planteaste, ¿cuándo es cuando llega por primera vez que te cuestionas qué es cuando come lo que come? Y bueno, este es otro, lo vi en un documental que me hizo pensar, que fue el de H2O, donde nos hablan sobre cómo es que las aguas negras de México, bueno, de México, de la Ciudad de México, riegan las cosechas que después son las que se traen a vender en la central de abastos, ¿no? Entonces dije, bueno, o sea, me lo estoy comiendo, pero yo no estaba consciente de que estaba con aguas negras, ¿no? Incluso hasta me costaba mucho trabajo entender si eso me haría daño, si eso me generaría, ¿cómo sería? Algún malestar, no lo sé, ¿no? Entonces eso me llevó a la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, si eso alimenta lo que me alimento, por ejemplo, los vegetales, los animales, pues, ¿de qué los alimentará, no? Entonces, investigando y empezando a ver un poco en retrospectiva, pues tenemos estos casos desde los 90s, o antes no lo sé, pero por ejemplo de las vacas locas, que se hablaba sobre, pues, vacas que se alimentaban con vacas, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de una industria tan grande, pues, ¿cómo se puede satisfacer la demanda de alimento de algo que va a ser alimento, por ejemplo? Entonces, de algún modo, hay como un desequilibrio, ¿no? Porque entre estos datos encontramos que, pues, las carnes, por ejemplo, las reses, todos estos bovinos y los ovinos, pues, se alimentan de pasturas y de semillas, por ejemplo. Entonces, es muchísimo mayor la cantidad de semillas o de tierras
en pasturas que se invierten para alimentar a estos alimentos, que bien podrían alimentar aún más cantidad de seres humanos que si no se comiera la carne, ¿no? Entonces, no es que esté mal comer carne, ¿no? Sino que no hay una, ¿cómo decirlo? Una correlación energética, como un desequilibrio energético. Entonces, después de eso, bueno, de este punto de partida, pues dije, bueno, ¿qué pasa ahí, no? O sea, ¿cómo es que el modo de producción se vinculó en todas las etapas del proceso de producción alimenticia, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de que el mineral alimenta a la planta alimenta al animal y el animal al ser humano, ¿no? Por ejemplo, en esta parte. Y las empresas y el proceso productivo se insertó en todos esos procesos, ¿no? Entonces nosotros, de algún modo, estamos pues sometidos a esta oferta de alimento que ya está instaurada y que se vincula con estos modos de vida, con estos modos de bienestar, que después pues asociamos y de los cuales no tenemos mayor oferta, ¿no? Pues los mercados y supermercados están saturados. Sí, tienes mucha razón, es a veces a lo que tenemos acceso. Nos comenta aquí Carlos Yáñez que el que coman depende mucho lo que él coma depende mucho del origen de dónde venga, ¿no? Desde su punto de vista, una carne procesada, específicamente esta de Tyson, que en el documental vemos constantemente un análisis alrededor de Tyson, y que sí, él nos dice Carlos Yáñez que seguro a esta carne le dieron alimentos, suplementos alimenticios fortificadores, y si compramos 1 kilo de esa carne en la carnicería, o sea, no de la marca Tyson, probablemente venga de un rastro o venga de otro lugar no tan industrializado, en donde pues es más probable que haya comido semillas o haya pastado, ¿no? Y en menor medida haber sido producto de esta hiperproducción. Sí, yo considero, o sea, igual aquí quien se quiera lanzar, compañeros, pero pues sí es un volado, ¿no? Porque también estos suplementos están pues ya también muy estandarizados en producciones cárnicas, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario de lo que nos comenta Carlos Yáñez. Un saludo, Carlos. Quiero compartir esta parte. No sé si ya hayas visto el documental, si no, pues ya te voy a spoilear, como dice Jorge. Precisamente por esta parte, hay una parte donde dicen que del maíz salen muchos subproductos, ¿no? Y hay una cosa que utilizan en alimentos que son propiedades funcionales. Utilizan las propiedades del alimento para mejorar o potenciar otras. Entonces, muchas veces nos pueden engañar en las etiquetas y te dicen que tienen un suplemento, pero en realidad están utilizando algún producto sustituto un producto proveniente del maíz para mejorar desde el color, el olor y el sabor. Entonces, por eso cuando vas con una carnicería normal ves un bistec, pues, con un color y una textura más o menos, y ya cuando la ves de una marca, pues ya la ves así hasta jugosa y carnosa, pero a veces tienen ¿cómo se llama? Plus de las propiedades funcionales en el caso del maíz. Sí, muchas gracias por también aclararnos esta cuestión, que se liga muy bien con el documental, ¿no? El documental nos dice que no solo nosotros estamos ya en esta línea de consumo del maíz y sus derivados en otros productos, sino también los animales están en esta línea de consumo del maíz. Y me llama mucho la atención cómo en México tenemos todavía una cultura del maíz y del cuidado del maíz y del consumo del maíz no tan industrializado, ¿no? Ahora, ¿qué nos causa, Abdul, por ejemplo, consumir carne que esté en este proceso de industrialización? ¿Tiene repercusiones en nuestra salud? Pues debe de tenerlos. Por ejemplo, un ejemplo que me viene ahorita a la mente sobre qué es lo que comemos, pues bueno, algo que nos da un indicador de eso y que nos puede poner a pensar es sobre el pescado que está en la parte del Pacífico Norte, justamente muy cerca de donde estuvo el desastre de Fukushima en Japón. Todavía a la actualidad, bueno, no es que lo den a entender ni que sea el caso de este programa, ¿no? Pero aún a la actualidad sigue habiendo un desastre nuclear ahí y sigue contaminando el mar, ¿no? Entonces, a tal punto que los peces que ya se reprodujeron bajo ese régimen nuclear, pues ya se están reproduciendo.
Entonces, mucho de ese pescado, imagínense, o sea, todo el Pacífico, ¿a cuánta gente no alimenta el pescado del Pacífico? Ya no lo podemos ver, no lo sabremos a gran escala, no tenemos ni idea de quién lo ocupe, ni quién no, ni cuál sea, pero existe ese pescado. Entonces, ahora, llevándolo a un modo industrial, eso fue un accidente. Ahora tenemos, digamos, un modo de producción controlado, que según esto tiene su, ¿cómo decirlo?, una estandarización en su producción. Ahí me surgió una pregunta que se las lanzo de una vez, es que si la estandarización en los productos para su sabor es natural o antinatural. Bueno, es esto por el principio de que la naturaleza siempre produce en el lugar en el que está lo que se necesita, ¿no? Entonces, de algún modo, es como sacar el alimento del lugar en el que se necesita, ¿no? No sé si me da a entender. Es como, entonces, digo, es un modelo artificial, y es que algo importante que hay que tener en cuenta es que este modelo se sustenta en lo que nosotros entendemos por granja. Este modelo de subsistencia que estuvo existente desde los egipcios y que pasó a los europeos y que los estadounidenses llevaron hasta su máxima expresión. Por eso encontramos las granjas que ahí nos ponen, ¿no? Así unas granjas súper gigantes donde hay estos bodegas de animales, no sé ni siquiera cómo llamarlos, ¿no? Corrales de animales o fábricas de animales, ¿no? Es que no sé cómo llamarlos. Ajá, ¿no? Porque es una capacidad máxima, ¿no? Por ejemplo, aquí en México no tengo ni idea de si exista eso a tal punto, ¿no? Personalmente, a mí me tocó, o me llegó a tocar comer carne que se hacía en el matadero del barrio, ¿no? Por ejemplo, había así relativamente cerca un matadero, ¿no? Entonces, pues sí, era una forma de producción totalmente diferente, ¿no? No sé, por ejemplo, en Estados Unidos, cuánta gente tenga acceso a ese tipo de carne fresca, ¿no? Supongo que ha de ser una minoría, pero muy, muy, muy pequeña, ¿no? Y por ejemplo, bueno, pues ya pasando a los efectos que debe de tener, entre una de las cosas que debemos de mencionar son los antibióticos que se manejan en los modos de producción a gran escala. Por ejemplo, lo mencionábamos en el caso de las aves, que al ser animales que son relativamente muy sucios y al vivir muy cercano propician mucha enfermedad, necesitan entonces en sus alimentos mayor cantidad de antibióticos para que se muera la menor cantidad de pollos, ¿no? Es que no tenemos que partir del principio de que es un negocio. Entonces, como lo habíamos hablado muy bien, pues cada pérdida de pollos es así, pérdida para el negocio. Entonces, a mayor producción de carne, que es de lo que más quieren, pues mayor ganancia. En este caso, una de las consecuencias que podemos ver, pero en el caso no tanto con los humanos, bueno, tal vez sí, pero de forma indirecta, es la alteración del cuerpo del pollo, ¿no? Que hubo de repente, pues esta necesidad, como dicen en el documental, de que la gente quería más pechuga y de que la pechuga era lo bueno, pero también asociaron a la pechuga con este poder adquisitivo, ¿no? Entonces, más pechuga me parece que en la década de los 50, 60, entonces, era como un manjar, ¿no? Era como lo mejor del pollo, la excelencia del pollo. Entonces se tuvo que cumplir esta demanda, ¿no? De que cada gente quería cada vez más pechuga, y entonces más antibióticos, más medicina, ¿no? Y aquí vemos las consecuencias, vamos a vincularlos con las enfermedades que estábamos hablando desde documentales anteriores. Aquí tenemos nuevamente esta triada de la muerte, por llamarla de algún modo, tridente de la muerte, no sé cómo podríamos llamarlo, porque realmente nos está causando una pandemia, ¿no? O sea, es que, ¿cómo podría decir una catástrofe a nivel sanitario, por decirlo de algún modo, y que se vincula con este consumo de alimentos? Entonces ahí tenemos, no sé si puedes poner la gráfica, por favor. Bueno, entonces ahí tenemos los problemas de hipertensión nuevamente, los problemas de diabetes y los problemas cardiovasculares. Entonces, en esta ocasión me gustaría abordar más propiamente, bueno, ya vimos en otra ocasión esos problemas en México y sus números, y lo vimos reflejado en la obesidad infantil, pero en esta ocasión me gustaría plantear otra serie de problemas que pues no muchas veces se hablan y que están completamente relacionados a la obesidad y a los problemas de hipertensión y diabetes y problemas cardiovasculares, como lo pueden ser las enfermedades del corazón, la presión alta, el colesterol, los cálculos, la lumbalgia, las úlceras, y en este caso en particular me gustaría hablar de la disfunción eréctil en los hombres y de la esterilidad.
Hay una correlación muy importante, pero en esta correlación también se vincula a otro alimento que también lo podemos llamar como una tríada del mal, por decirlo así, que podría ser el alcohol, las carnes rojas y alguna proteína como el arroz, ¿no? Es una base de alimento para muchos de los hombres que hay en México, porque el consumo de carne también se asocia como a esta onda de la virilidad, ¿no? A esta onda de la fuerza, de comer carne, ¿no? De ser cazador, ¿no? Entonces es una forma y al mismo tiempo se asocia con el estatus. Entonces se consume carne muy, muy seguido. No sé en el caso de ustedes si les haya pasado cuando eran más jóvenes, pero cuando era niño a mí sí me llegó bueno, ya pensando mi dieta ya de grande, ¿no? Pues llegó a ser de carne casi todos los días, ¿no? O sea, bistec, puerco, o sea, siempre carne, ¿no? Ya que lo pienso. Entonces, la gente que fue adulta en mi familia y que tuvo esa alimentación durante toda su vida, por hablar del caso de estudio personal, pues terminó justamente con una de estas enfermedades. Pero de lo que nunca hablaron fue de los problemas asociados que tienen que ver con la disfunción eréctil y la esterilidad, que son una consecuencia directa de estos problemas cardiovasculares y que realmente sí son un problema que cada vez se está poniendo en jóvenes en México, ¿no? Entonces eso sí es de pensarse, porque ¿qué está pasando aquí? Pues está habiendo una especie de, ¿cómo decirlo? Como de lucha, lucha encubierta, vamos a llamarlo como de lucha, como de guerra de baja intensidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que están acabando están, digamos que de una forma indirecta, promoviendo la feminización o la esterilización masculina, ¿no? Con esa alimentación, que de algún modo, pues no es que la obliguen, pero sí está promovida, sí está estandarizada. Tenemos ahí los problemas asociados a ella, bueno, los problemas en la pareja, pero aquí tenemos una imagen que nos puede ayudar a ver los problemas que puede generar, pero ya a largo plazo. No sé, esto sí también es una cuestión, si se puede heredar, si sean heredables a través del tiempo, si puedan generar cambios genéticos definitivos, el consumo prolongado, pero lo cierto es que se han presentado casos en donde ya ha habido la degeneración de espermatozoides en el caso de los hombres, ¿no? Asociados justamente a esta parte de la esterilidad y la disfunción eréctil, ¿no? Y bueno, ¿y qué es el caso, no? Porque pues podrían verse interesantes, ¿no? Así como de dos cabezas, ¿no? Dos falanges, ¿no? Cabezas más grandes, ¿no? Pero el caso es que están asociados a enfermedades de nacimiento, ¿no? Propiamente, si es que se llegan a concebir, y si no, en todo caso, a causas de muerte prematura. Entonces, de algún modo está bajando la tasa de fecundidad. Ese lo vamos a llamar, es la tasa de fecundidad que tenemos en México. Y no solo en México, sino en el mundo, porque si vemos esta es una tasa global, es decir, está tratando no sé si sea, digamos, de una forma deliberada, pero lo cierto es que la alimentación está controlando la tasa de fecundidad a nivel global. Sí, y bueno, el documental es bien incisivo en este punto y cómo esto nos está afectando a nivel social y que son problemas que ya tenemos y que vivimos a nivel familiar, social, sistémico, ahora que estamos en una pandemia, y que nos comenta también el documental que, igual que del tabaco, no se asociaba directamente con las enfermedades, pero ya muchos años después como que siempre sí, y que es algo que ya se está viendo, pues imagínense, desde hace 12 años ya nos está justo diciendo, sí hay una relación directa entre lo que estamos comiendo y las enfermedades que tenemos con nosotros. Y bueno, en ese sentido nos podríamos sentir como ya condenados, ¿no? Los condenados de la tierra y de la industrialización. Me llama mucho la atención este punto en el que sí, ya no sabemos cómo decirle, ¿le decimos granja o le decimos fábrica? Sí, pues el documental, justo al ser Food Inc., pues nos habla, pues ya es la fábrica, amigos, ¿no? Ya olvídense de la granjita feliz, olvídense de la vaquita feliz, olvídense de las gallinas ahí corriendo, ¿no? Correteando un niño. No, eso ya no es así. Ya está todo súper industrializado, las líneas de la muerte, ¿no? También cómo sacrifican a los animales, cómo los asesinan y cómo los van destazando, ¿no? Hay algunos puntos ahí bien importantes que vamos a tratar también en donde los trabajadores, las personas que tienen contacto directo con los animales procesados, industrializados,
también se enferman. Las personas que están en contacto con la carne también se enferman y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya estamos condenados a esto? ¿No estamos condenados a esto? Pamela, ¿tú qué opinas? ¿Ya estamos condenados? ¿Hay alternativas? Pues alternativas hay muchas, pero antes de empezar me gustaría justo hablar del comentario que nos dejó Elena Morales, el anterior, que dice que la obesidad puede afectar la fertilidad, por eso cuando tienen tratamientos de fertilización, bueno, fertilidad, se les pide bajar de peso, se mueven las hormonas por la grasa. Ahí no sé si tú sabes de eso, Ramón, de lo que nos comenta Elena Morales, cómo funcionan las hormonas con justo el sobrepeso. Tu micrófono está desactivado. Mira, resistencia a la insulina y el ovario poliquístico también. Del primer comentario que había dicho, creo que era un comentario, pero si la pregunta que tú me haces es por qué se mueven las hormonas con las grasas, es porque las hormonas son liposolubles, se mezclan bien con las grasas, es por eso que al bajarlas de peso, pues también se pueden disminuir estas. Entonces, ese es un comentario acertado. Muchas gracias, Elena, por participar. Y bueno, sí, o sea, justo comentando esta parte de las alternativas que pueda haber, en el documental también nos lo muestra un poco como este juego de discursos, ¿no? Entre satanizando toda la industrialización correctamente, porque evidenciando cómo es que funcionan estos mercados desde la ley hasta la hora de la ejecución y la distribución, como la alternativa que puede ser, ¿no? O cómo se considera que el campo trabaja. Y pues justo en esa parte, aquí, o sea, trasladándolo a nuestra localidad, a nuestro país, y justo también lo que ocasionó toda esta parte de la industrialización y de los monopolios y las transnacionales de los alimentos, pues en México tenemos mucho campo, o sea, es un país que dentro de la multiculturalidad y de la gran biodiversidad que existe, pues tenemos muchas opciones alimenticias o dentro del campo alimentario, que tal vez justo por mudarnos del campo a la ciudad, pues se han ido perdiendo tal vez un poco o no se ve como una alternativa. Y que siguen latentes, por ejemplo, en la Ciudad de México, como ya lo he comentado y lo sigo reiterando y lo voy a reiterar todo el tiempo que se pueda, pues tenemos muchas opciones y tenemos ambos paisajes, ¿no? Tanto de ruralidad como de urbanización. Entonces, justo en esta parte de poder tener cerca lo que es el campo y de poder trabajar la tierra o de poder tener esta alternativa de nuestras casas, justo trabajar este concepto de soberanía alimentaria, de si nosotros tener las herramientas, el conocimiento realmente no es complicado para poder trabajar con un poco de todo lo que podemos comer y consumir, sí lo tenemos al alcance, sí es como parte de estos derechos culturales y derechos humanos con los que contamos y que tenemos que ejercer. Y pues justo en el documental nos dicen que el trato digno a estos animales pues es vital también para el tipo de calidad de alimentos que consumimos. Sobre todo por todo lo que ya nos comentó Abdul y Ramón, pues que al final, si nosotros cuidamos los alimentos que comemos, pues al final nos van a garantizar una calidad de vida. Y creo que eso es lo que tiene que imperar dentro de la existencia, ¿no? O por lo menos el paso por la vida. O sea, tener una calidad de vida y no tener que depender de ciertas cosas que nos hagan solo extender la vida y no disfrutarla. Entonces, pues justo el documental también es muy acertado en meter el caso de esta familia, ¿no? Que para ellos es más fácil y una opción consumir comida barata de un tipo de establecimiento como lo es McDonald's, que de esos ya hay muchísimos tipos de negocios, que ir al mercado o al supermercado en este caso y comprar vegetales. O sea, es mucho más barato consumir productos con conservadores que productos naturales. Entonces, aquí es importante también considerar la importancia de calidad de vida que tenemos y exigir
y dentro de esa exigencia también nosotros comprometernos con la responsabilidad de poder llamar justo a nuestra mesa este tipo de alimentos. Ahora, de repente justo puede ser complejo ir en contra de todos estos mercados de distribución de alimentos, porque tal vez nosotros no tenemos tiempo o los trabajos no nos dejan, o simplemente es más fácil solo ir a donde los podemos conseguir, pero no preguntarnos desde dónde vienen y todo lo que involucra, desde el proceso de crecimiento, por ejemplo, de agua, hasta el transporte, porque son muchísimos recursos que no nada más afectan a los alimentos, sino también a la tierra en cuanto a recursos naturales. Entonces, por ejemplo, en la parte de lo que nos comentan del trigo y de cómo es que, digo, del maíz y de todo lo que, los terrenos que abarcan las producciones de maíz, aquí en México justo también hay una disputa de los pueblos del norte, sobre todo los pueblos yaquis, por querer absorber sus territorios. Entonces, desde ahí, desde el interesarnos por las comunidades, es desde donde parte toda esta parte de retribución hacia hacia los alimentos. Entonces, sí se ve como también muy feo cómo están destazando a los pollitos ahí, pero es la manera más natural si es que se quiere consumir carne, ¿no? Hay alternativas como el veganismo y el vegetarianismo, pero también justo ahí entran problemáticas de qué es lo que el cuerpo necesita y tampoco es arriesgar la salud. Entonces, pues sí tenemos que entrar en la conciencia de lo que les menciono también en los talleres, de la no violencia, y no violencia hacia nosotros mismos, justo desde lo que comemos, como hacia el entorno, hacia la naturaleza y hacia lo que nos rodea. Entonces, hay opciones, en la Ciudad de México hay muchas opciones con esa parte de que convivimos con el campo, de que hay gente que todavía produce huevos, produce carne de gallina, de cerdo, de res, de conejo. Entonces, solo el punto es poder observar e ir hacia ellos de una manera directa. Sí, muchas gracias. Si bien Pam nos está mostrando que existen alternativas, nos expone que sí existe una manera, justamente desde nuestra localidad, nuestros consumos de virar a la producción industrial, de virar de la Food Inc., que yo la vi en castellano, así de España, y decían comida hace. Y entonces sí, o sea, hablan de una empresa, o sea, el mismo nombre te dice, ¿cuáles son las alternativas a la empresa? ¿No? Tú, Ramón, ¿consideras que estas sí tenemos una alternativa real a esto, a la empresa, a la industria? Pues hablamos de alimentar a una masa. Entonces, como ya habíamos mencionado en cines debates anteriores, pues si le vas a dar de comer a una nación completa, pues necesitas mucha producción. Y es por eso que tratan a los animales, en este caso ya como cosas, ¿no? Ponerlas en líneas de ensamblaje. Entonces sí como que lo veo un poco difícil. Entonces la opción sería, pues, como dicen, ¿no? No lo promuevo, pero sería, pues, obtener tus proteínas y aminoácidos de fuentes vegetales. Sí, eso es bien importante, ¿no? El punto de vista que tiene Ramón aquí y que nosotros respetamos mucho es como nutriólogo, entonces escúchenlo, o sea, esa es la clave es en cómo obtener cómo dar esta vuelta, hacer esta transición para quienes estén interesados en, por ejemplo, pasar al veganismo, o para quienes estén interesados solo en comer más sanamente. O sea, no es una cuestión clavada. Aquí estamos hablando de aspectos objetivos y metas reales que se pueden lograr, que puedes lograr tú, que puedo lograr yo. Entonces, acérquense, estén al pendiente aquí de los talleres. A mí me gustaría comentarles algo en el sentido de que si Pam nos está hablando de la alternativa, a mí me gustaría también hablarles desde el punto de vista de la resistencia laboral. Hay un punto que a mí me llamó mucho la atención y aquí voy a abrir mi participación, que es en el trabajo y la alimentación. Este documental, al estar en Estados Unidos, al estar pues grabado allá y en el contexto de allá, nos plantea de repente que
que las personas que trabajan en el campo, que se reconoce que las personas que trabajan en el campo no son mayoritariamente las personas estadounidenses, sino que son personas, específicamente le llaman los latinos ilegales, y que seguro nosotros tenemos algún vecino, algún conocido, algún primo de un amigo, etcétera, que se fue para el otro lado a trabajar, ¿no? O sea, eso es real desde hace muchísimos años. El documental nos muestra que estos trabajos, pues, deshumanizantes, o estos trabajos como que no querría hacer cualquier persona, los están llevando a cabo las personas ilegales, las personas que pues no tienen de otra, ¿no? Y se les ofrecen estas alternativas. Al respecto, hay algunas imágenes ahí que son, pues, no sé, impactantes, ¿no? Porque no vemos eso, o sea, no vemos cómo están correteando de repente a las vacas, cómo están correteando a los pollos, ¿no? Tenemos el caso de una granjera, esta granjera que vemos en pantalla, que, bueno, se dedica ella a la crianza de pollos. Ella, si podemos ver atrás, pues tiene abierto su gallinero, o sea, puede pasar el aire y la luz natural, y ahí nos está ella diciendo que la industria para la que trabaja, la empresa a la que le vende los pollos, le exige que cierre eso, que no les entre la luz natural, ¿no? Y entonces a ella la podemos ver como la dueña, ¿no? Y ella nos está comentando que ella pidió préstamos, se endeudó para poder tener esos gallineros, y que tiene que pagar eso, y aparte gana muy poco, o sea, la retribución tampoco es tanta, pero ella no se hace cargo de esta parte final, que es la de, pues sí, matar a las gallinas. En este sentido, pues me gustaría justo que pensemos que el documental nos habla de que son estos trabajadores ilegales después deportados, enredadas. Se les busca y se les saca del país, pero se les saca de a poco, no se les saca absolutamente a todos, se dejan los suficientes para que estén desempeñando esta labor, este trabajo, que veremos más adelante. Estas cuestiones, pues sí, muy, es que no es solo inhumano, ¿no? Sino que es como, pues, traumante, ¿no? Estar trabajando de eso, de manera industrial, ¿no? Y se les saca, y las empresas son como solapadas por el Estado. El Estado no las sanciona a las empresas, pues, grandes que se sabe que hacen todo esto, y se van contra los granjeros pequeños, como ella. O sea, ella es la afectada directa, pero el Estado y las empresas tienen ahí una relación muy, muy directa en la que se solapan. Y ahí es donde me gusta yo quiero criticar el documental, puesto que hacia el final nos empieza a hablar de que Walmart tiene un nuevo modelo de industria, que escucha al consumidor, que si el consumidor empieza a querer cierto producto o a ya no querer cierto producto, Walmart lo escucha y empieza a virar hacia allá. Y vemos hace 12 años, el documental nos empieza a abrir la puerta a esta industria de lo orgánico, en la que ya hay personas ahí invirtiendo, y que dicen, es que aquí está el futuro. Esta industria ha ido ganando, lo orgánico ha ido creciendo, y año con año va creciendo más, ¿no? Y ahora, 12 años después, sí estamos en un punto en el que esa industria es muy, muy, muy importante, ¿no? Todos los productos tienen su línea verde, hasta Coca-Cola tiene su línea verde, ¿no? Por ejemplo, su etiqueta verde. Y que, sin embargo, seguimos sin ver esta explotación claramente animal, de los vegetales, pero también de nosotros mismos como seres humanos. Me parece que el documental no hace una crítica tan amplia hacia Walmart, sino que se queda ahí en decir que Walmart tiene el nuevo modelo, y que nunca vas a poder con ellos, es lo que nos dice, ¿no? Que los mismos granjeros estadounidenses dicen, es que nosotros nunca vamos a poder con estas demandas de Monsanto, no vamos a poder salirnos de este sistema, entonces tenemos que adoptarlo. Y me parece que justo es cuando tenemos que pensar en nuestro contexto mexicano, y en estos aspectos que nos comenta Pamela, en estos aspectos que nos comenta Ramón, en donde sí podemos adoptar una alternativa de resistencia. También, porque una pregunta que les hago a ustedes, espectadores, ¿ustedes conocen cuál es el impacto de su consumo? Y no me refiero a las bolsas, me refiero
a la carne, a lo que nos llevamos específicamente a la boca. ¿Cuál es el impacto, la huella de eso que tiene también hacia una explotación laboral? Muchas veces no pensamos hacia ella. Y solo les voy a dejar algo. Es bien sabido que Walmart les compra a productores mexicanos, que les compra su aguacate, sus tomates, etcétera, a un precio muy, muy bajo. De tal manera que a veces los productores prefieren venderlo afuera, y ustedes seguro han visto esas camionetas que están ofreciendo productos por las calles y prefieren venderlo de otra manera, un trato directo con el consumidor, que a Walmart. Entonces, ustedes conocen cuál es el impacto de su alimentación, y bueno, con esto abro debate. A ver, que nos gustaría escucharles a ustedes, leerles, si es la manera correcta, como a Elena Morales, que nos dice que en los mercados encontramos alimentos de mejor calidad que en los supermercados. Walmart le compra a nuestros agricultores a un precio muy, muy barato, y eso es explotación del campo, del campo mexicano, ¿no, Abdul? ¿Tú qué piensas? Sí, totalmente. Y más explotación, me gustaría llevarlo a un nivel un poco más profundo, y lo podemos llevar a un nivel, por ejemplo, llamarlo a un nivel de extracción de minerales y extracción de todo lo que da la tierra, y que eso jamás va a ser equivalente al precio que cuesta. Esa explotación de la tierra, esos minerales que se van en los alimentos, jamás van a ser retribuidos. Y algo que hay que tener en cuenta es que muchos de los productos que hay en México, que son de mejor calidad, no son para consumo local, son para la exportación de mercados como de los japoneses y de los estadounidenses y de los europeos, que pues ellos tienen el poder adquisitivo para pagar por lo de mejor calidad, ¿no? Un caso que es muy claro de eso y que ya hemos venido hablando es el del aguacate, ¿no? Que por ejemplo aquí lo que nos queda de aguacate, por más que paguemos por él, es el de segunda calidad, es el de tercera calidad, ¿no? Tendría que ser muy caro para que nos tengamos el aguacate de primera calidad, ¿no? Porque hasta está completamente diferenciada la producción que es para México que la que es para el extranjero, ¿no? Entonces sí, desde ahí hay una selección, hay una explotación de la tierra y hay una extracción de los nutrientes que jamás van a regresar. Hay otra cosa que quiero así como que señalar, y sí lo tratan en el documental, es que, bueno, como bien sabemos, a veces vas al Walmart, ¿no? Y ves, y es lo que toca en el documental, ves el precio de algún alimento, no sé, algún empaquetado o enlatado, y está realmente muy barato. Pero vas a ver algún fruto o fruto, me refiero a fruta y verdura en general, y están caros, ¿no? Es que también involucra mucho sobre lo que es la cultura de nosotros mismos, ¿no? Porque al consumir más esos productos que son procesados, viene la hiperproducción y por ende los precios son más baratos. Es a lo que se le conoce como la ley de oferta y demanda, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, se ha sabido que por eso el mercado chino también se ha expandido en todas las áreas, porque justo compra a los productores en cantidades enormes, y no es que le consume toda la producción y ellos revenden. Entonces a veces no es tanto que le ganen algo, sino que siguen moviendo el mercado. Entonces también de qué manera nosotros podemos contribuir ahí a que los mercados que se estén moviendo de esa manera sean los mercados locales. Por ejemplo, también es recomendable, y eso dentro de las tradiciones pues locales de ya la antigüedad, que se consuman los productos que produce la naturaleza por temporadas, que no exijamos algo que no se está produciendo en la temporada o en la estación del año en la que nos encontramos, porque también ese tipo de demanda es la que genera que campos que no producen cierto alimento o cierto fruto en invierno, lo querramos en invierno, y entonces estas empresas lo tengan en invierno cuando no es su naturaleza, pues que crezca o se produzca. Pero también desde ahí va como ese punto de conciencia del que justo hablaba de no violencia, no violentar a la tierra cuando no te está produciendo algo, y consume lo que sí te está produciendo, ¿no? También aprender justo de pues todos los recursos que tenemos, por ejemplo, en la herbolaria mexicana, que hay muchísimas hierbas que tal vez no conocemos y que desperdiciamos cuando justo las podemos consumir, y que nos pueden ayudar en la salud justo en temporadas, por ejemplo, de fríos, como ahorita que ya está empezando el otoño y que todos se van a enfermar de influenza si no se cuidan. Sí, hay que cuidarnos más. Si a los que ya se estaban relajando, no.
Síganse cuidando, síganse alimentando bien, sigan comiendo. Hay algo que me llama ahora la atención, ¿no? De 12 años acá hay una diferencia que me parece que hay que resaltar de ahorita. El contexto coronavirus. El contexto coronavirus ha llevado nuestro consumo casi obligatoriamente, y considero que muchos lo hemos hecho, yo lo hago a menudo, que es el consumo a través de aplicaciones o el consumo a través de internet, ¿no? De plataformas digitales. Me gustaría pensar específicamente en el caso de Amazon, ¿no? Amazon también ya te lleva la comida y te lleva todo, ¿no? Hasta la puerta de tu casa. Es un tipo de consumo que se está volviendo casi obligatorio por la pandemia. Mi pregunta sería, ¿ustedes consideran que sí vamos a volver a un estado más, pues no sé, de contacto directo, o que esta nueva normalidad de verdad sí se va a quedar y más bien nos tenemos que adaptar a estos nuevos consumos? Ahí es donde yo comento, bueno, hay que también seguir resistiendo, hay que hacer que se fomenten estas industrias de envíos, estas industrias alimenticias de una manera más local, porque bien aquí nos comenta Elena Morales, un saludo Elena, hola, dice que Walmart tiene comercio desleal en todo lo que vende, ¿no? Ella dice que no debemos comprar ahí aunque parezca más barato. Sí, es que es más barato, pero es más barato porque ahí se esconde la explotación de personas que trabajan en el campo, que transportan el alimento, y bueno, como por mantener el equilibrio tenemos que hacer que esta nueva dinámica de consumo, que también ya están plataformas digitales, pues pueda ser local, que no dependamos también de estas personas, porque bueno, el dueño de Amazon es de los más ricos, si no, creo que ya es el más rico del mundo, y pensemos mucho en eso, porque hacia allá se está yendo el consumo, ¿no? Ya de por sí, o sea, Walmart sí te puede venir a dejar a la puerta de tu casa carne, sí pasa eso, o sea, ya estamos ahí, pero pues el consumo local, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es una buena alternativa? Sí, la mejor. Vayan por hongos de temporada a Milpal, por ejemplo. Sí, requiere de eso, de la conciencia, ¿no? De que en qué época del año estamos, ¿no? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Qué se produce en qué época, no? Porque pues es muy fácil comer cualquier cosa en el enlatado, ¿no? O sea, nos saca como los ciclos de la naturaleza, ¿no? No importa, ¿no? Siempre va a estar ahí y lo que lo comas va a tener el mismo sabor, pero el producto del mercado no, siempre varía, siempre cambia su sabor. Exactamente. Sí, pues bueno, como podemos notar, esta película, Food Inc., de la que estuvimos hablando durante esta sesión aquí en Cinemóvil Tlacuache, pues es una película que está dentro de nuestro ciclo de cine holístico, un cine que está dedicado también a la alimentación, que está dedicado a la alimentación espiritual también. Son temas que nos interesan aquí, conocer, discutir, conocer sus opiniones. Láncenos aquí sus preguntas. Tenemos a un sociólogo, tenemos a nutriólogos, tenemos a la filóloga Pamela. Hagamos de esto el debate más amplio. Nos interesa incidir también en la sociedad. Y bueno, sin más, me gustaría ir cerrando. Si ustedes tienen algo más que decir, compañeros. Pues nada, sigan pendientes. Sí. De los Sí, Abdul. Sí. Bueno, claro. Bueno, me gustaría tocar un tema que tocaste, me parece muy importante, que es el de los migrantes trabajadores en la actualidad, ¿no? Y cómo a partir de la explotación que hay en su trabajo, en las granjas, pues se pueden abaratar estos costos que decíamos de los alimentos enlatados o industrializados, y que realmente son una población muy, muy grande. Habíamos hablado en otra ocasión sobre los trabajadores jornaleros en México, que eran aproximadamente 10 millones, pero estos también son partícipes del mismo trabajo en Estados Unidos. Ellos son trabajadores transfronterizos, entonces muchos de ellos se van sin siquiera saber el español, no tienen la necesidad de aprender español, se van con su idioma natal y están partícipes de esta economía y son muy importantes en esta parte de la economía global. Entonces no sé si va a ocupar para otra ocasión, para otras charlas, porque es todo un tema. Y pues sería todo, muchas gracias. Sí, me parece que hay una película que está un poco más relax dentro del ciclo, que justo habla sobre la tierra, o sea, como la revalorización dentro de las mismas culturas y pueblos indígenas, y que pues podríamos ahí
estén pendientes para que les pasemos la lista, los materiales y puedan comentar justo las películas, porque ya es de las últimas películas que veremos en el ciclo y que sería bueno que justo comentemos. Ajá, una película se llama el sábado 10 de octubre, hablaremos como Reconexión Natural, que justo nos habla como de regresar a estas comunidades. Y el 12 de noviembre, que ya es la penúltima de las películas, la película es Tierra Mía, de Pedro González, que también habla como nuevamente de volver a la comunidad, hablar de justo los valores locales de cada pueblo y de cada sociedad dentro de sus mismos procesos de donde radican. Pues bien, muchas gracias. Un tema amplio, la alimentación. Un documental que vale la pena ver, rever. Estuvo muy nominado, fue también bastante ruidoso en el año 2008. Véanlo, se llama Food Inc. Lo pueden encontrar por ahí en algunas plataformas todavía como Movie. Lo pueden encontrar también ahí en algunas plataformas como YouTube, pero bueno, véanlo, ahí está al alcance para informarse. Esto es Semiótica Holística. Nosotros estamos hablando aquí desde Proyecto Tlacuache. Les agradecemos a todos ustedes, a todas ustedes, señores y señoritas, que nos hayan sintonizado una vez más aquí en los jueves de Semiótica Holística. Agradecemos mucho el apoyo de Secretaría de Cultura, que sin ellos se estaría haciendo este programa también, pero sale mejor por su apoyo. Agradecemos mucho a ustedes que nos están viendo y que hacen esto posible. Ustedes son los que hacen esto posible, déjenme decirles. Y bueno, sin más, me despido. Yo soy Jorge Corona. Hoy tuvimos a Ramón, tuvimos a Pamela, Abdul, y nos conectamos aquí la próxima. Los esperamos y coméntenos qué les interesaría ver, qué les interesaría discutir. Estamos abiertos a sus propuestas. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. El sábado nos vemos con Hasta los Huesos.